Así es, Sergito. Muy buenos días, qué gusto saludarle. Feliz inicio de semana. Ya lo sabe, la vida es hoy, así que disfrútela al máximo. Somos invadidos hasta por 7,000 pensamientos al día. El problema es que muchos de estos son negativos, ya lo habíamos hablado en alguna entrevista en el pasado. ¿Qué es lo que sucede cuando hay algo que hemos vivido que nos mantienen por ahí atrapados, que no lo dejamos salir, que no dejamos ir? Esto puede ser un proceso difícil. Es que usted puede que le robe la paz este tipo de pensamientos, que algún familiar falleciera, que tenga algún episodio fuerte en el trabajo, que se pelee con alguien, que termine con su pareja. Es bueno dejar ir, pero a veces cuesta. ¿Hasta dónde el tiempo lo cura todo? ¿Cómo aprender a dejar ir? Abordamos el tema en compañía del psicólogo clínico especialista en salud, Esteban Carvajal, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenos días, José. Muy feliz de estar aquí de vuelta con ustedes. Bueno, esperando que con este inicio de semana muchos puedan aprender a dejar ir. Y es que, como dice la canción de Mercedes Sosa, que me encanta, cambia, todo cambia. ¿Pero a qué costo? Porque a veces nos cuesta aprender y aceptar que sí, que las cosas cambian en nuestra vida de un momento a otro. Ese es el tema, José, y el problema que tenemos nosotros los seres humanos es el tema del apego, ¿no? Si usted ve en la naturaleza, en los otros animales, pues tienen sus crías y cuando ya sus crías están un poco ya más maduras, simplemente los dejan irse o se van por su propia cuenta, ¿no? Pero el ser humano es este tipo de persona, ¿verdad? De individuo que se apega a las cosas, ¿no? No las deja fluir, no las deja soltar. Y ahí es donde viene el inconveniente, porque como vos bien lo mencionas, las cosas cambian y debemos de alguna manera aceptar. Esa es la clave de todo, aceptar. Pero ¿cómo tratamos o cómo logramos eso? Bueno, es un poquito complicado porque ya va a depender nuestra historia de vida, las experiencias que hemos tenido a lo largo de toda esa vida, José, y también cómo yo percibo las cosas, ¿verdad? Porque también a veces dicen que el tiempo todo lo cura. No necesariamente, ¿verdad? Porque igual pueden pasar años, pero si yo de alguna manera sigo teniendo una postura en una posición con respecto a las cosas que me han sucedido, pues pueden seguir pasando otros 10 o 30 años más y voy a seguir sintiéndome de la misma forma. Esteban, se dice que todo en la vida lleva tiempo, que todo es un proceso. Correcto. Y sabemos que este proceso va a tardar un tiempo, efectivamente, pero ¿cómo reconocer o qué signos podrían demostrarme que ya no se trata de un tema de tiempo, sino que yo estoy teniendo una lucha interna que definitivamente no me permite avanzar? Muy buena la pregunta, porque de alguna forma, José, el ser humano, la mente del ser humano, pues no es exacta, ¿verdad? No es como las ciencias básicas, como la matemática, la física, la química, que sabemos que si uno va a dar dos, ¿verdad? 1 más 1 va a dar 2. La mente humana no es así. Entonces, sí hay cuestiones y proyecciones estadísticas, ¿verdad? Que en las investigaciones científicas, psicológicas, pues han visto que hay un periodo de tiempo en el cual una gran cantidad de individuos han superado las situaciones, ¿no? Los duelos más o menos de 6 a 1 año, ¿verdad? Más o menos, como te digo, no es exacto, no es que a los 6 ya yo me curé, no es que a los 1 ya yo todo está bien, pero sí, digamos, son aproximados. Pero si ya pasa mucho tiempo, ¿verdad? Desde que sucedió el evento o la situación, y yo sigo pensando, me sigue doliendo como la primera vez, José, ahí es donde yo tengo que revisarlo, porque el ser humano pues no es un disco duro que se formatea, como siempre digo, que se nos borran las cosas. El tema es que cuando regrese ese recuerdo a mi mente, a mí ya no me duela, ¿verdad? Yo nada más siento una nostalgia, una tristeza, pero no me embargue ese dolor. Y específicamente cuando es una cuestión de que alguien se fue o algo perdí, si ya lo perdí y pasan muchos años y me sigue doliendo como la primera vez, quiere decir que todavía eso no lo he superado. Esteban, ¿hay factores que puedan dificultar ese proceso de dejar ir? Porque muchas veces, tal vez usted lo ha sentido, es como una estaca que se queda ahí clavada en el corazón y que no nos permite respirar. Bueno, mucho de eso tiene que ver, como te decía, con la personalidad del individuo, de la persona, ¿no? Y cómo han tenido esas experiencias, pero más importante aún acá es cómo lo percibe. Porque entonces si yo soy una persona que tiene esos pensamientos negativos rígidos, que es que a mí no me debió haber pasado esto, José, es que a mí la persona debió haberse quedado conmigo,
cuando yo soy muy rígido en pensar eso, de alguna manera eso es lo que me va a seguir dando la estaca, como vos mencionas, porque no estoy siendo flexible al aceptar y al entender de que sí me puede suceder cualquier cosa. Soy un ser humano y al ser humano le pueden pasar cualquier cosa en la vida. Entonces ahí es donde de alguna manera uno tiene que dejar ir. Hace poco atendí una persona, no sé, que ya está perdiendo sus facultades, porque ya es una persona adulta mayor, ¿verdad? Y no está pudiendo ya, está perdiendo su visión, ¿verdad? Entonces se está resistiendo tanto, dice, no, Esteban, es que yo quiero volver a tener mi vista. Y ahí es donde le digo, bueno, fulanito, es que ya has envejecido y uno tiene que aceptarlo. Si sigues poniéndote en contra de esto, te vas a sentir cada vez más mal. Es aceptar lo que sucedió o que está sucediendo, pero de alguna manera, José, también, recordar lo que antes podía ver y ahora ya no, ¿verdad? Es difícil. No es una situación simplemente como que hoy pienso una cosa y ya mañana otra. Por eso es que nos cuesta tanto y por eso es que existimos nosotros los profesionales de la salud mental, pero hay que hacer un esfuerzo. Y lo más importante es el tema de la aceptación y esa modificación de los pensamientos, José. De hecho, te iba a hablar del apego, que ya lo mencionaste, pero también cómo manejar estas emociones que llegan, porque nos vemos invadidos, en algunos casos puede ser por rabia. La mayor parte del tiempo en este proceso de dejar ir nos invade el dolor, la desesperanza, la tristeza, pero entonces nos cohibimos, ¿verdad? Y no, esto no existe. Y queremos poner ahí una curita emocional, llámenle de cualquier forma esa curita, pero ¿hasta qué punto es positivo que tratemos de evadir eso que realmente estamos sintiendo? Bueno, la evasión es el problema y es el gran inconveniente. Se lo pongo así, cuando nos suceden todas estas cosas, es como si nosotros nos tomáramos un tren, ¿no? Un tren que va hacia un destino, ¿no? En el destino de nuestra vida. Y en cada paso de ese tren hay estaciones, ¿no? Entonces, si yo tengo una situación en la cual alguien me dejó, por ejemplo, o alguien falleció, o alguna situación en donde perdí algo, yo voy a tener que pasar por todas esas estaciones porque el tren pasa por esas estaciones, ¿no? Entonces yo tengo derecho a sentir rabia, yo tengo derecho a sentir enojo, yo tengo derecho a sentir tristeza, yo tengo que montarme en todas esas estaciones, ¿verdad? O quedarme en todas esas estaciones. Pero el problema no es estar en esas estaciones, sino cuánto tiempo me quedo ahí. Y ahí es el tema, José, que yo tengo que pasar por esas estaciones, tengo que vivirlas, tengo que sentirlas y tengo que después irme de ellas. El problema que nos pasa a muchos de nosotros, los seres humanos, es que nos quedamos ahí. Nos quedamos en esa estación. Entonces ya no seguimos. Entonces tuvimos una ruptura amorosa, alguien nos hizo un daño o nos fueron infiel, entonces ya yo no confío en la otra persona. Entonces me cierro, me quedo en esa estación y no me vuelvo a montar en ese tren. Cuando podría ser que puedo montarme en otro tren y que tal vez no me pase eso. Simplemente pues tal vez ya me sucedió algo y tengo que tomar, ir como digo yo, siempre con los pies de plomo, entendiendo que las cosas me pueden suceder. Entonces eso de alguna manera va a apañar ciertas cosas que puedan suceder después. Esteban, ¿y si me acostumbro al tren? Digo, porque en este proceso de tratar de dejar ir y de sanar, nos montamos en este tren, ¿verdad? Para tratar de buscar soluciones que me ayuden a estar estable emocionalmente. Digo, listo, ya dejé ir, pero me gustó el tren. Y el problema es que ahí estoy, y ahí sigo, y ahí voy, y al final pasan los años, y yo no encuentro esta estabilidad emocional a futuro. Tal vez dejé ir en la situación, pero las mismas dudas, los mismos temores, las mismas trabas, me las sigo poniendo cada vez que se me presenta una oportunidad de volver a reconstruir mi vida en cualquiera de los ámbitos que tenga que ver con esto que dejé ir. Como que me acostumbré a ir ahí de la manita y nunca dije, hasta aquí, me bajo en esta parada y a ver qué me encuentro. Excelente lo que mencionas, que es lo que nos pasa a todos también. Tenemos una situación que pasa, vamos y la resolvemos, o sea, apagamos ese fuego, pero después no hacemos una introspección, no hacemos una revisión del por qué fue que paré ahí. Entonces, no sé, si de alguna manera me empiezo a sentir mal por ciertas condiciones, voy al médico y el médico me dice, mire, vea, es que usted tiene triglicéridos, tiene colesterol, exacto, y entonces de alguna manera pues me lo dice, pero solo porque fui al médico y me lo dijo, ¿verdad? Y después me da el medicamento o lo que tenga que ser, ahí sigo, pero no
veo otras cosas, ¿verdad? No tal vez cambio del todo mi estilo de vida, no hago ejercicio o actividad física periódica, no como de una manera saludable, o sea, de forma adecuada, no tengo redes de apoyo, no tengo tiempo para mí de ocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces apagué el incendio, pero seguí, como usted dice, seguí montado en ese tren y hasta que vuelva a suceder otra cosa y ahí veo cómo la resuelvo. Cuando deberíamos de ser, José, más proactivos que reactivos, que yo creo que eso es lo más importante, es lo que le digo yo a las personas, hay que ser proactivos más que reactivos. ¿Cómo dejar de rumiar los pensamientos? Como dice mi psicóloga. Es que pasar rumiando, pareces vaca, rumiando, ¿verdad? Agarramos un pensamiento, nos apoderamos de él, y terminamos dándole y dándole y dándole como disco rayado, ¿verdad? Y este pensamiento puede estar sujeto a muchas cosas, incluso, Ajá. por ejemplo, al tema del perdón. Exacto. Y no solamente por perdonar a otros, sino por perdonar a nosotros mismos por lo que nos permitimos en este proceso. Así es. ¿Cómo dejar y decirle este pensamiento, ya, o sea, ya? La cosa con esto, o sea, es que es muy complicado, porque como siempre hemos mencionado, el ser humano piensa primero negativo y siempre le va a llegar lo negativo primero. Entonces, es muy difícil no pensar esto, pero cuando ya tenemos esos pensamientos y le estamos dando vuelta y vuelta, o sea, lo estamos rumiando, así como las vacas, ¿verdad? Ahí es donde entra la modificación del pensamiento para debatir ese pensamiento que estoy teniendo, ¿verdad? Hace poco también, para que me entiendan un poco como un ejemplo, llegó una persona a mi consulta y con un temor muy grande de que se le fueran a meter a la casa, ¿verdad? Entonces no dormía y pensaba que se le iban a meter. Entonces eso era una idea irracional. Puede suceder, ¿verdad? Porque todo en esta vida puede suceder. Pero la probabilidad de que suceda era muy poca, ¿verdad? Pero él pasaba pensando todos los días en eso, todas las noches, y no dormía. Entonces ahí viene la parte de modificar ese pensamiento y debatirlo. Y el cual le dije, bueno, ¿cuál es la evidencia de que se te van a meter a robar a tu casa? Si vives en un condominio, si estás en tal piso, si hay cámaras de seguridad, si hay un guarda. O sea, ¿qué probabilidades va a haber para que se te metan a tu casa y te roben? ¿Verdad? Si vos también tienes dentro de tu propia casa las propias herramientas de seguridad. Entonces dice, no lo había visto de esa manera. Le digo, ¿ves? Entonces, cada vez que te venga ese pensamiento de que se van a meter a tu casa, piensa este pensamiento alternativo y di, no hay casi posibilidades de que me pase. Entonces, entre más yo lo vaya pensando, ese pensamiento negativo se va a hacer cada vez más pequeño, José, y entonces ya no lo voy a estar rumiando tanto. Obviamente, volvemos a lo mismo, es un proceso, Roma no se hizo en un día y tengo que aprenderlo, ¿no? ¿Cuándo guardar esa distancia necesaria, verdad? Porque a veces también es que somos bien injustos con nosotros mismos y como que nos gusta esa sensación de dolor y de pobrecito yo en este proceso de dejar ir. Porque entonces, no sé, por ejemplo, si acabo de terminar una relación de pareja, no guardo un contacto cero. Si me despidieron de un trabajo y me duele, pero estoy ahí pendiente de cómo está y qué se está haciendo. ¿Hasta qué punto es importante que yo diga, aquí, o sea, no hay comunicación, dejo de ver qué pasa en este lugar de trabajo, dejo de hablar de esta persona que me hizo daño, llámese amiga, familiar o lo que sea, porque al final esta distancia es lo que me va a ayudar a avanzar y no estar ahí tropezándome con la piedra, pero yo la puse, me tropecé, me devuelvo, la vuelvo a poner y me vuelvo a tropezar y me devuelvo. Y en este trayecto lloro. Bueno, José, es que somos seres humanos y allá los que están en casa, pues de alguna manera no se deben de sentir mal si pasamos viendo y revisando, digamos, las redes sociales de las personas o el trabajo y demás, porque es algo muy, muy natural nosotros los seres humanos, desde las personas más estudiadas hasta las personas más humildes. O sea, esto no tiene cuestión social ni económica ni nada, es de humanos, a cualquiera nos pasa, o sea, no nos sintamos mal por eso. El punto es que cuando una persona, superarlo? exacto, cuando a una persona le dicen no haga eso, más rápido lo va y lo hace. Entonces, primero yo tengo que aceptar que lo quiero hacer, que quiero ver la red de José, ¿verdad? Pero inmediatamente cuando voy ahí, no sé, me creo un perfil falso o todavía lo tengo en redes y me voy y me fijo y me dirijo a fijarme, ahí es donde yo tengo que decir cuál es el beneficio que yo tengo. Si yo veo en la red social de José, eso me va a beneficiar o me va a perjudicar en mi proceso de sanación. Y la respuesta tal vez va a ser esta, me va a perjudicar. Entonces, ¿qué hago? Mejor no la veo. O sea, primero es aceptar, porque lo que pasa es que a veces yo puedo decir, bueno, no, sí, y lo más importante, José, es no ver nada de eso. O sea, yo no voy a estar viendo cosas si me van a doler. Si es que puede causar más dolor. Exacto, entonces el contacto cero inicial es primordial. Lo que sucede es que, como te estoy diciendo, el ser humano va a querer hacerlo
y entonces en algún momento se va a orientar a hacerlo. Entonces, primero tengo que aceptar que sí lo quiero hacer, que sí quiero ver, pero qué tanto eso a mí me va a beneficiar en mi proceso terapéutico, en mi proceso de sanación, y cuando la respuesta es te va a perjudicar, entonces digo, mejor no. Porque a veces queremos pecar de maduros, ¿verdad? Ajá. Pero, por ejemplo, si es que termino en la relación y digo, no, ya no siento nada por la persona. Dice, tal vez por esa relación de amor no, pero cuando veo sus redes y veo que ya está con alguien, que ya hace cosas que no hacía conmigo, que es feliz y que yo no estoy alcanzando esa felicidad, me duele. Exacto. Si es un trabajo del que ya no estoy, pero veo que sigue creciendo y voy a decir, a la puña, entonces porque yo ya no estoy. Y así con cada una de las etapas a las cuales podemos enfrentarnos para tener que dejar ir, este apego sigue ahí y tal vez sí, tal vez ya no me duele esa relación, pero me duele ver que la otra persona pudo avanzar y que yo sigo estancado. Exacto, lo que decimos, el ideal de lo que pudo haber sido y no fue, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera ya es la persona que extrañamos, sino eso que queríamos con esa persona, ese ideal. Entonces, en ese sentido, como te decía, al inicio, pues sí, el contacto cero es importante, pero yo en la vida no puedo andar huyendo. La clave aquí es transformar las situaciones que me pasan por algo diferente. Y ahí es donde entra el punto de cambiar la forma en que yo pienso ante esa situación para generar emociones más saludables y conductas más saludables que me hagan vivir la vida. Porque si yo todavía, no sé, tengo un amigo, un compañero que tal vez le está yendo mejor, o no sé, una pareja que ya está haciendo otra cosa con otra persona, etcétera, etcétera, voy a andar huyendo, entonces voy a andar bloqueando todo, ¿verdad? O sea, no voy a ir a lugares, no voy a tener redes sociales. Es que esa no es la idea. La idea inicial primero es para curarme, ¿no? Pero ya después yo no puedo seguir huyendo y no enfrentar y no ver a esa persona que tal vez, no sé, a mis ojos tal vez le está yendo mejor, y simplemente no sentir nada. Más bien, en vez de sentir, tal vez de compararme con esa persona, tal vez me inspire y diga, bueno, ¿por qué fue que José llegó a ese trabajo? ¿Por qué está ahí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo para tal vez hacerlo yo? Entonces ahí cambia el asunto, cambia el viraje de las cosas, y podemos, José, tener una visión diferente de las cosas y ser un poquito más tranquilos y más felices, dejando ir las cosas, porque recordemos que en esa vida todo lo dejamos. O sea, todos los días tenemos renuncias, todos los días tenemos duelos, todos los días dejamos ir algo. Y todos los días vamos a tener batallas. Correcto. De nosotros depende. Exacto. En cuáles realmente queremos enlistarnos. Así y ojalá es. que sea una batalla en la que usted sea feliz, porque la vida es hoy y hay que sonreírle. Esteban Carvajal, muchísimas gracias. Para servirte, José, el día. Y ustedes que están en casita, aprovechen este día para decirse cosas bonitas también. Como cosas bonitas, hay que decirle a mi siguiente compañera que anda guapísima. Paulita, ¿cómo estás? Buenos días.